A ver, de los que vinieron ayer, ¿cuál es el tema central del libro de Daniel? ¿Cuál es el tema central? La lucha. Miguel y el cuerno pequeño. Miguel y el cuerno pequeño son los dos personajes centrales del libro de Daniel. Miguel, alguien que llama Miguel allí. La palabra Miguel significa quién como Dios, quién igual, quién es semejante a Dios. O quién es semejante a Dios. Eso significa la palabra Miguel. Y vimos que el gran conflicto y cómo el enemigo estaba interesado en destruir al pueblo remanente, al pueblo de Dios. Acuérdense ustedes, ¿se acuerdan qué fue lo primero lo primerito que atacó el enemigo a los 3 jóvenes hebreos, a los 4? Con el apetito. Parece que el demonio tiene 3 planes o hasta 4 planes. En el plan A hace caer la gente por el estómago, por la boca. Y es fácil derrotar a la gente por lo que come. Porque vimos ayer de que lo que come afecta el cerebro de la persona. Y por eso a los jóvenes hebreos los atacaron con la dieta de los babilonios. Pero los muchachos dijeron, no, nosotros no vamos a comer esa dieta. Porque ellos seguían la dieta que Dios les había enseñado en las Sagradas Escrituras. Ellos dijeron, pruébenos por 10 días. Solo denos legumbres y agua y pruébenos. Si en 10 días estamos demacrados, estamos acabados, ok, vamos a comer la comida del rey. Entonces, como ese plan no le funcionó al diablo, vino el plan B. ¿Se acuerdan cuál fue el plan B? El robo de identidad. Ya sabemos de que los hackers nacieron en Babilonia. Robo de identidad. El demonio les quiso robar la identidad. ¿Cómo les quiso robar la identidad? Cambiándole los nombres. Los nombres de los jóvenes hebreos estaban relacionados ¿con quién? Con Dios. Sus nombres tenían que ver con el Dios de los cielos. Y los nombres que les pusieron, ¿con qué tenía que ver? Con los dioses paganos. Terrible lo que el enemigo estaba haciendo. Les estaba borrando sus raíces, su pasado, su conexión con su Dios, se los estaba borrando. No le funcionó. Le cambiaron los nombres, pero ellos se siguieron llamando así. Entre ellos se llamaban así. Como no le funcionó el plan A y el plan B, entonces vino el plan C. ¿Cuál es el plan C? La fidelidad. Dice, la única manera de hacer caer a esta gente, no podemos de ninguna manera hacerlos caer. La única forma en que esta gente se puede caer es ¿cómo? Haciendo que su propio Dios los quede. O sea que, dice, nosotros no podemos contra ellos. La única forma es que ellos pierdan el apoyo de Dios. Y es que cuando un hijo de Dios, un siervo de Dios, se aparta de los caminos de Dios, ahí ya está derrotado. Porque, ¿cómo lo va a proteger Dios? El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen y los defiende. Pero si una persona se pone en una situación de infatuación, separado de lo que Dios dice, separado de su palabra, no puede haber protección. Entonces, ¿qué dijeron ellos? ¿Se acuerdan? En el caso de Daniel, ¿qué dijeron? La única forma en que lo vamos a hacer caer este individuo es ¿con qué? Con la ley de su Dios. Entonces, aquí está la ley de Dios de él. Dijeron, vamos a poner una ley en Medo-Persia. Y como Daniel era primer presidente del nuevo imperio, era el máximo presidente, habían 3 presidentes, y Daniel ocupaba el máximo cargo. Después del emperador era él. Y dijeron, la única forma que lo vamos a hacer caer es vamos a dictar un edicto real, vamos a dar un edicto real, donde vamos a mezclar lo religioso con asuntos gubernamentales. Vamos a enmascarar, el decreto era religioso, pero lo enmascararon ¿con qué? Con cosas que no tenían que ver con la religión. Es la única forma que lo vamos a hacer caer. Pero ¿qué dijo Daniel? No importa. Yo voy a seguir mi fe con el Señor, así me arrojen al foso los leones. Y así pasó, lo echaron al foso los leones. Entonces, hoy en día se necesita gente así. En esta clase ustedes van a notar varias cosas, que vamos a tratar la parte histórica, vamos a mirar la parte escatológica de eventos finales, pero vamos a hacer también una aplicación de tipo personal, porque así debe estudiarse la Biblia. La Biblia no puede ser presentada como cualquier cosa, sino más, como cualquier libro. La Biblia tiene que ser presentada de la manera que el Señor dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas ¿qué? ¿Os parece que tenéis qué? La vida eterna.
y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Cristo dijo eso, ¿de qué escritura estaba hablando? Cuando Jesús dijo eso, ¿ya habían escrito los libros paulinos? ¿El Apocalipsis ya había sido escrito? No. ¿Qué libros existían cuando Jesús dijo, escudriñad las escrituras? A ver, hermano Julio. Solamente la ley y los profetas, los escritos de Moisés y los escritos de los profetas. Era lo único que había. Él dijo, escudriñe las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, estudiar Daniel de una manera solamente técnica y de una manera solo técnica no tiene sentido. Entonces, siempre que presentemos la clase van a ver ustedes la aplicación personal. Cómo ustedes pueden enseñar Daniel y hacerle una aplicación espiritual para hoy en día. Cómo tiene valor para hoy en día. Entonces, hoy vamos a estudiar la columna vertebral de todas las profecías. Y la columna vertebral de todas las profecías es Daniel 2. De la manera que la mamá de todas las profecías es Génesis 3:15. ¿Ustedes sabían que la mamá de las profecías es Génesis 3:15? Esa es la mamá de todas las profecías. Todas las profecías nacen en Génesis 3:15, pasan por Génesis 3:15 y terminan en Génesis 3:15. Génesis 3:15 es cuando el Señor dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás en el calcañar, pero ella te aplastará la cabeza. Esa es la profecía básica, donde Dios garantiza que Cristo va a vencer a Satanás, le va a aplastar la cabeza. Ahora, pero la columna vertebral de todas las profecías es Daniel 2. Es, sin equivocarnos, la profecía más importante de todas las Sagradas Escrituras, Daniel 2. ¿Por qué decimos que es la profecía más importante? Vamos a ver. Todo comienza con el sueño que tuviera un rey, el rey Nabucodonosor. Ahora, si ustedes son curiosos al estudiar la Biblia, si ustedes leen con detalle, Nabucodonosor tiene todos los títulos que se le dan a Cristo. Porque cuando Daniel saluda a Nabucodonosor, le dice, tú eres rey de reyes. Y el único rey de reyes es Cristo, ¿no? Pero le dice, tú eres rey de reyes. Y le dice, y Dios le ha placido darte todos los reinos de la tierra y todo lo que se mueve bajo del sol. Eso pertenece a Cristo. Nabucodonosor, aunque parezca extraño, es un símbolo de Jesús también. Es un tipo de Jesús. Es un tipo, vamos a verlo a medida que estudiamos. Y el demonio quiso destruir ese tipo. Lo mismo que el rey Ciro, el rey de los medopersas, era un tipo de Jesús también. De hecho, ayer veíamos que el nombre Ciro en persa, ¿qué significa? El ungido. ¿Y qué significa la palabra Cristo en griego? El ungido. Entonces, si Ciro es el ungido y Cristo es el ungido, por lo tanto, Ciro y Cristo son nombres relacionados. Y es que Ciro fue el salvador del pueblo de Israel, los medopersas. Cuando Ciro entra, él es el que manda a reconstruir el templo de Jerusalén. Y él libera al pueblo de Dios. Y los reyes de los medopersas, como el rey Darío o el rey Histaspes, incluso el rey Asuero, el que se casó con Esther, ellos intentaron proteger al pueblo de Dios. Por eso a los medopersas se le llama los reyes del oriente. Son los reyes que vinieron del oriente a liberar al pueblo de Dios. Pero en fin, eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Entonces, hermanos, de acuerdo a lo que dice el libro de Daniel, capítulo 2, el rey tuvo un sueño. Y el sueño se le olvidó. Ustedes se saben bien la historia, de modo que yo ahí rapidito. ¿Quién no se sabe la historia de Daniel 2? ¿Sí la hemos leído? ¿Sí? O bueno, vamos a ir despacito pues. Yo lo veo a algunos así como medio dudando. El rey Nabucodonosor, el rey más poderoso de la tierra, tuvo un sueño. Esa noche él se acostó pensando, ¿y qué será? ¿Qué pasará en el futuro? ¿Qué ocurrirá? Y se durmió. Y tuvo un sueño y se despertó, quién sabe, a medianoche, asustado, sudando frío. Y dijo, yo me estaba soñando algo muy terrible, pero es que no me acuerdo. ¿Les ha pasado a ustedes eso? Que se sueña una cosa terrible y usted se despierta y está llorando y no se acuerda qué era lo que estaba soñando. Pues eso le pasó al rey. Se estaba soñando. Y él entonces manda a llamar a todos los magos, a los astrólogos, manda a llamar a toda la gente supuestamente muy sabia. Pero usted van a notar que no mandó a llamar a Daniel.
es que aquí hay un plan macabro detrás de todo esto. Hay un plan macabro. Como no le funcionó el plan A, ni el plan B, ni el plan C, entonces aplicó el plan D. El plan D quiere decir destruir al pueblo de Dios de carambola. ¿Sabemos lo que quiere decir de carambola? De chiripa. No, de rebote. De rebote. Vamos a darnos cuenta por qué. Él hace eso para de rebote matar al pueblo de Dios, destruir al pueblo de Dios. Bueno, el rey le dice a todos los reyes, a todos los sabios, astrólogos, brujos, le dice, si ustedes no me dicen el sueño, la interpretación, ¿qué le va a pasar? Ahí el artista se imaginó al otro, está cuidándose el cuello, ¿no? Porque el rey los amenazó. Le dijo, si ustedes no me revelan, ustedes lo que me están pidiendo a mí, porque ellos le dijeron, dinos el sueño y nosotros te daremos la explicación. Y el rey le dijo, no, ya los conozco, ustedes son mañosos. Le dijo, ustedes simplemente se han puesto de acuerdo para darme una respuesta a todos. Habéis acordado darme una respuesta mentirosa y perversa. Y dice el versículo 10, que los magos, los brujos, los astrólogos de aquel entonces, que son los abuelos de los de hoy en día. Ya que hoy en día la televisión está llena de brujos y astrólogos y miles de cosas, ¿no? Las revistas, los periódicos, gente que supuestamente adivina el futuro. A mí me causa tristeza cuando de pronto una hermana habla con otra hermana, ay, yo soy Acuario, ¿y tú qué eres? Nosotros no somos ni Acuario, ni Libra, ni Escorpio, ni nada de esas cosas. Nosotros somos de Cristo Jesús, ¿o no? Pero ahí nació la brujería en Babilonia. De modo que ellos le dicen, mire, no hay hombre sobre la tierra que le pueda declarar el asunto al rey. Nadie. Entonces, ¿cómo esta gente vende tantos millones de libros y de revistas todos los años? ¿O no? Esa gente es un negocio terrible. Los que leen las manos, leen el tabaco, el cucho del café, las tripas de la gallina, todo. Eso adivinan. Increíble. Y hay gente que les cree. Y pagan demasiado. ¿Cómo esa gente les cree a ellos? Cuando sus mismos abuelos les dicen, los fundadores de toda esta cosa dijeron, no hay hombre que le pueda revelar al rey el asunto. Entonces, dice el versículo 11, nadie lo puede aclarar al rey, salvo ¿quiénes? Salvo los dioses que no qué. O sea que solamente los dioses. ¿Quiénes son los dioses? Los que están en otra esfera, no seres humanos. Ningún ser humano le puede revelar el sueño a otra persona. Ya ve una persona que sueña y dice que si sueña con cucarachas, dicen que es que lo metieron en chismes. Si se sueña casándose es porque se va a divorciar. Que si se sueña con culebras es que los acreedores le van a caer al otro día. Bueno, hay gente que inventa tanta cosa, pero todo eso es mentira. Eso es para lograr engatusar a la gente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el decreto que dio el rey? ¿Cuál fue el decreto? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Y por qué a los sabios? ¿Daniel era uno de los sabios o no? Pero Daniel no era en la categoría de los brujos ni de los magos. O sea que ellos tenían categorías. Había un departamento, un ministerio, vamos a decirlo entre comillas, el ministerio de los que invocaban los muertos. Estaba el ministerio de los que leían las cartas, el ministerio de los que leían las estrellas, el ministerio de los que le leían las tripas a las gallinas. Pero estaban los sabios, gente muy sabia, gente muy inteligente. Y dentro de ese grupo selecto de toda esta gente estaba ¿quién? Daniel. ¿Quién estaba detrás de todo esto? A Daniel ni lo llamaron. Esto es el plan D del diablo. Él trata por de carambola eliminar al pueblo de Dios. ¿Qué estaba buscando el diablo realmente? ¿Acabar a quién? A Daniel y a los 3 jóvenes hebreos. Quería acabarlos, pero de carambola. O sea, el demonio puede hacer que los gobiernos den leyes para destruir a fulanos y de paso se llevan a los otros pobres que no tienen nada que ver o que no tenemos nada que ver. Esa es la otra manera. Aquí no hubo persecución religiosa. Aquí no hay nada de religión, realmente. Es un plan macabro del enemigo de eliminar al pueblo de Dios. Es lo que está haciendo, por ejemplo, ahorita tal vez, aunque está un poquito relacionado con la religión,
el caso del Estado Islámico. Esos terroristas por allá que tienen una bandera negra, ellos andan matando cristianos también. Pero de paso los matan, no tienen nada que ver con el conflicto que hay allí, pero eso lo hace el enemigo para tratar de eliminar al pueblo de Dios. Bueno, entonces nosotros ya sabemos el resto de la historia. Dice que buscaron a Daniel y a sus compañeros, ¿para qué? Para matarlos. Buscaron también a Daniel para matarlo. Ahí estaba el plan macabro del enemigo, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Yo una vez leí, estaba dando un seminario en la Florida, en Miami, y antes de salir ahí a la plataforma, vi este letrero en un póster, ahí una cartelera de la iglesia, y nunca se me ha olvidado el pensamiento. El pensamiento dice que la distancia entre un problema y su solución es la misma distancia que hay de las rodillas al suelo. ¿Qué distancia hay de la rodilla al suelo? ¿Es poquita o no? Dice que la gran solución a nuestros grandes problemas es la solución de las rodillas al suelo, o sea, la oración. ¿Qué hizo Daniel? ¿Ustedes creen que él se puso a orar ahorita que dieron el decreto o él ya tenía la costumbre de orar? Era parte de su vida. Por eso una de las definiciones más lindas que yo he escuchado acerca de la religión es que religión es estilo de vida. Debería ser estilo de vida y no un montón de normas ni doctrinas. Debería ser estilo de vida. Si mi vida no cambia con lo que yo aprendo, con las doctrinas que he aprendido, pues no tengo nada realmente, nada soy. Bueno, ¿qué hizo Daniel? Pues lo primero que hizo fue decirle al jefe de ellos, bueno, dígale al rey que no, espérate, no nos mate, ¿qué fue lo que pasó? Digo, es que el rey se le olvidó un sueño. Digo, no se preocupe, yo le voy a pedir a mi Dios esta noche que me revele el sueño. Y se puso a orar con los tres jóvenes, con sus tres amigos, y se pusieron a orar. Dice la Biblia en Daniel 2:27 que después de la oración Dios le reveló al profeta Daniel lo que se soñó otro. Impresionante. ¿Cómo yo puedo soñarme lo que sueña otro? Pero Dios fue el único que lo hizo. Entonces él ahora va a la presencia del rey y le dice en el versículo 27 que el misterio que el rey demanda, ni los sabios, ni los astrólogos, ni los magos, ni los adivinos pueden, ¿qué? No se lo pueden revelar al rey. O sea que aquí ya sentamos una primera base. El espiritismo, la hechicería, lectura de cartas y todo eso es una farsa, es una gran mentira. Esa es la primera conclusión que nosotros sacamos esta noche, ¿no? Pero ahora mire lo que dice en el versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, ¿el cual qué? El cual revela todos los misterios, y él le ha hecho saber al rey Nabucodonosor, momento subrayar. Esta es la parte clave que justifica este seminario. ¿Qué fue la parte clave que le dijo? ¿Qué le dijo? En la parte final, eso hay que subrayarlo bien. ¿Qué es lo que Dios le reveló al rey Nabucodonosor? ¿Qué fue lo que Dios? ¿Lo que ha de acontecer cuándo? ¿En el tiempo de él o cuándo? O sea que el libro de Daniel es un libro de actualidad ¿o no? Es un libro de actualidad. ¿Por qué? ¿Estamos viviendo en los posteros tiempos? El mismo Pablo dice que los tiempos posteros son difíciles. Y dice porque habrá gente amadora a sí mismos, soberbios, detractores, calumniadores, más amantes de los deleites. ¿Hemos leído ese texto de Pablo? Nosotros estamos viviendo en los tiempos difíciles. En este seminario vamos a saber cómo comenzó el tiempo, cuándo comenzó el tiempo del fin, proféticamente hablando, porque Él lo revela. Él se lo reveló al profeta Daniel. Y Daniel nos lo da a nosotros recibimos la revelación, pero lo vamos a estudiar entre todos acá. Entonces, esta parte, hermanos, es la que justifica este instituto, o esta clase por lo menos. Dios le revela al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer ¿cuándo? En los postreros días. O sea que Daniel no es un libro por allá que quedó archivado en el Antiguo Testamento. Daniel es un libro de mucha actualidad. Les voy a decir algo. Apocalipsis no debería llamarse Apocalipsis, sino debería llamarse, como les decía que día, Deuterodaniel. Es la continuación del libro de Daniel.
Entonces, si yo les dijera a ustedes, vamos a buscar en Daniel capítulo 13, versículo primero, ¿dónde me van a buscar? En Apocalipsis 1:1. Es que realmente es la continuación. Es la continuación del libro de Daniel. De modo que Daniel debería llamarse protoapocalipsis. Si yo hubiera tenido el privilegio de ponerle los nombres a los libros, cosa que Dios no me dio, pero yo le hubiera puesto protoapocalipsis, que quiere decir lo primero, el primer apocalipsis. Y realmente este es el primer apocalipsis. La palabra apocalipsis es griego. ¿Qué significa apocalipsis? Revelación. Revelaciones. De modo que el libro, los americanos le ponen bien el nombre en la Biblia. Ustedes buscan en inglés cómo se llama el libro, Revelation. Es que ese es el propio nombre. Apocalipsis, la gente se asusta con esa palabra. Deberían leerle puesto en español como revelaciones. Entonces, si es revelaciones, ¿por qué nos da miedo estudiarlo? Muchos piensan que el libro de Apocalipsis es un libro de bestias, pero los que escuchamos toda la semana pasada el programa del Fuerte Pregón Profético, nos dimos cuenta que es un libro, no es de bestias, es más que bestias. ¿Se acuerdan cuál fue la palabra que más repetimos en el programa? Macarios. Feliz, feliz. El libro Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas. Y la primera bienaventuranza es para aquel que lee ese libro. Pero bueno, seguimos aquí con Daniel. Entonces, el Señor de los cielos le va a revelar al rey Nabucodonosor lo que va a acontecer ¿cuándo? De ahí no nos bajemos. Ahí tenemos que aferrarnos de esa declaración. O sea, lo que vamos a estudiar tiene que ver con los últimos días, con los posteros días. ¿Qué fue lo que Dios le reveló al profeta? ¿Qué era lo que estaba viendo el rey en el sueño? Él dice que él vio una gran imagen. En su sueño vio una gran imagen. Y la imagen tenía la cabeza de oro. De paso, hermanos, ¿cuántos tienen su lapicerito por ahí? El lapicerito, voy a tener que sortear este porque es el último que quedaba, creo. O por ahí Víctor Espinosa me tiene uno. Aquí está, hermanos, en su lapicerito, los que se escriben la primera noche, aquí está esto. Pero este lo voy a sortear entre algunos de los hermanos que no lo han agarrado todavía. ¿Quién será el ganador? No sé. Prepárense. Yo lo voy a tirar acá al centro, el que primero caiga lo agarre. No, no. Pero sí, este lapicerito está la revelación de Daniel 2. Ahí está la imagen y todo eso. Bueno, dice que vio una cabeza de ¿qué? De oro. ¿El pecho de qué era? De plata. Usted lo tiene ahí en su hojita que les di. El pecho era de plata. ¿De qué era el vientre? El vientre es de bronce. ¿Y las piernas de qué son? De hierro. ¿Y los pies de qué son? De barro mezclado con hierro. ¿Qué están notando ustedes ahí? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Nosotros sabemos por lo que el profeta dijo que cada metal representa un reino. ¿Se comenzó con qué? Con oro. ¿Qué está pasando con los metales? De oro se pasa a ¿qué? A plata. Oh, está perdiendo la ¿qué? La calidad. Se llegó a lo más bajo. ¿Qué es lo más bajo? El barro. Entonces, Dios lo que está mostrando es que esos grandes reinos, los reinos de los hombres se han ido degenerando. Está hablándonos del degeneramiento de todos los reinos de la tierra. El más grande fue el imperio babilónico, pero lo que vino después fue una degeneración. Se llegó hasta lo más bajo que es el barro. Pero qué interesante. ¿Por qué se termina en el barro? ¿Por qué no buscaron el aluminio? ¿Por qué no buscaron otra cosa por ahí? ¿Por qué barro? ¿Ustedes se acuerdan de dónde fue hecho el hombre? Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y Dios quiso que el hombre que fue hecho del polvo de la tierra llegase a crecer espiritualmente hasta llegar a ser ¿qué? Como el oro afinado en fuego. Dios quería que el hombre viniera del barro y fuera creciendo, aunque hizo al hombre perfecto. Dios quiso que el hombre fuera que en su relación con Dios fuera creciendo, fuera transformándose, renovándose, hasta llegar a ¿qué? A la semejanza divina. Pero el diablo lo comenzó al revés. ¿Pretendió ser semejante a Dios? ¿Eso fue lo que le dijo a Eva o no? Si comes de este fruto seréis semejante a ¿qué? A Dios. Seréis oro. ¿Y en qué terminó el hombre? Dios dijo, porque del barro fuiste tomado,
en barro te convertirás. ¿Qué pasó con la imagen de oro? ¿Qué pasó con los reinos? ¿En qué terminaron? Terminaron en barro. Y vamos a ver por qué terminan en barro ellos. Dios está mostrando. Ahora, cuando él estaba viendo la imagen, algo le llamó la atención. Una piedra se desprendió ¿de dónde? Y este es otro detalle interesante. Dice la profecía de Daniel 2, usted después léasela con calma en la casa, otra vez. Pero dice la profecía de Daniel 2 que la piedra se desprende de un monte. O sea que, dígame, ¿la piedra es parte de la estatua? La piedra también representa un reino. Pero este no es un reino de barro. No es un reino tampoco que pretende ser oro, aunque es de oro. Pero se humilla y toma la forma de una piedra. Esa piedra que se desprende del monte es la única que es capaz de pulverizar y derribar todos los reinos de la tierra. Sí, tiene que ver con Cristo, claro. Y se desprende de un monte. Ese monte en la profecía es símbolo de un reino también. Y la Biblia dice, por ejemplo en Isaías 14, el diablo dice, subiré al monte de Dios y sobre las estrellas pondré mi trono. Esa roca se desprende de ese monte de Sión, del monte de Dios. Y es la que golpea, ahora viene la pregunta clave, ¿dónde golpea la imagen? ¿Será porque es la parte más débil? ¿O es porque en la época los pies se hicieron cosas terribles? Vamos a estar atentos a ver qué fue lo que pasó realmente. Dice que golpea los pies. Y cuando golpea los pies, dice que todo, y esto es muy importante que tenerlo en cuenta, el problema no es con los pies nada más. La roca desmenuza ¿qué? Dice que desmenuza el oro, desmenuza la plata también, desmenuza el bronce, desmenuza el hierro y desmenuza el barro. Lo desmenuza. Y cuando lo desmenuza todo, se vuelve como paja, se lo lleva el viento. Y la piedra se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. ¡Wow! Es la profecía más apasionante de todas las Sagradas Escrituras. Tremenda profecía. Tremenda, tremenda. Entonces, vamos a ver qué significa esa profecía, pero nosotros no la vamos a interpretar. Yo quiero decirles que la Biblia se interpreta ella misma. La Biblia se interpreta ella misma. Nosotros no tenemos que meterle nada ni imaginarnos nada. La Biblia se interpreta sola y el mismo profeta nos va a dar la respuesta. Mire lo que dice Daniel 2:38. ¿Qué le dijo el profeta al rey Nabucodonosor? Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, ¿qué representa la cabeza de oro? El reino de Babilonia, representa a Babilonia. Ahí está. Ahora ya pueden ir llenando su papelito que les di. Ahora sí, ahí les puse los cuadritos para escribir, ¿o no? Entonces, ese letrero le debe caber en el primer renglón arriba. ¿Qué representa al frente donde dice cabeza de oro? ¿Qué vamos a poner? Babilonia. Y ese es el imperio que va desde cuándo hasta qué año, de qué año a qué año. Va desde el año 605 hasta el año 538 antes de Jesucristo. Entonces, vamos a estar acudiendo siempre a la historia. Y lo que les vamos a decir esta noche, en estas noches, ustedes lo pueden comprobar también en la internet. Lo pueden comprobar en los libros de historia. Lo que vamos a ver es la historia desde la perspectiva divina. Porque la historia que nos enseñan a nosotros en las escuelas es la historia de la perspectiva humana. Pero aquí vamos a ver la historia, pero de la perspectiva de quién? De la perspectiva divina, ¿no? Entonces, muy bien, ya sabemos entonces que la cabeza de oro representa ¿a quién? Representa a Babilonia. Y luego le dice el versículo 39, después de ti se levantará un reino que es ¿qué? Inferior, bien inferior a ti. Entonces, ya sabemos que los metales representan ¿qué? Reinos, son reinos. ¿Cuál fue el reino que sucedió a Babilonia? Sabemos por la historia que el reino que sucedió a Babilonia fue el imperio medo-persa. Los medo-persas comandados por Ciro el Grande, el famoso Ciro, el ungido. Ciro el Grande destruye a los babilonios en el año 539 antes de Jesucristo. Y ese reino dura casi 208 años. Va desde el 539 hasta el año 331.
antes del Señor Jesucristo. Esa ad significa antes dominis, antes del Señor. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Bueno, entonces seguimos con la interpretación. ¿Cuál es el tercer reino que se levanta después de los medopersas? Es Grecia, con el famoso Alejandro Magno. El famoso Alejandro Magno, a la edad de solo 33 años, tenía la edad de Cristo cuando conquistó todo el mundo. Tristemente ese muchacho murió después de una borrachera. A los 33 años conquistó todos los imperios. Ciro el Grande. Y después de una borrachera le dieron una fiebre y se murió. No le quedaron sucesores ni nada. Eso pasó con Alejandro Magno. Y el imperio griego es el que va desde el año 331 hasta el año 168, ¿después de quién? Después de Cristo Jesús. Bueno, antes de Cristo, corrijo, sí. ¿Cuál es el cuarto reino entonces que aparece en la historia? El cuarto imperio después de los griegos fue ¿quién? Roma. Y Roma dominó todo el mundo, desde Inglaterra hasta la India. Un imperio demasiado grande. Y bueno, algunos historiadores dicen que las dos piernas significan que el imperio romano tenía dos partes. Y era el imperio romano de Oriente con la sede en Constantinopla, que hoy es Estambul, la capital de Turquía. Y el imperio romano de Occidente con la sede en Roma. Pero al emperador le plació irse a vivir a Constantinopla. Eso es importante en la historia. El hombre se fue a vivir a Constantinopla y en Roma dejó pretorios, dejó generales a cargo de la ciudad y de esa parte del imperio. Entonces, las dos piernas de hierro pueden representar a Roma occidental y Roma oriental. El imperio romano que está dividido en dos, pero bajo un solo emperador. Ahora, después de Roma, después del imperio de hierro, ¿qué es lo que sigue en la profecía? Los pies, ¿no es cierto? Siguen los pies. Los pies de hierro y los pies de barro. Según esta profecía, ¿cuál es el último reino de la tierra? Les hago una pregunta más importante todavía. ¿En qué época de la historia estamos viviendo? En las uñas de los pies, ¿no les parece? Estamos viviendo en la época de las uñas. Porque ¿cuánto hace que pasó Roma? Roma termina en el siglo IV de la era cristiana. Estamos hablando estamos en el año 2014. Nosotros estamos viviendo, yo creo, no en los talones, no en los tobillos. Estamos viviendo allá en las uñas de la historia de la humanidad. Y ahora, ojo aquí, mucha atención acá. Este reino es un reino también dividido, ¿o no? Son dos pies. ¿Pero cuántos dedos tiene? Tiene 10 dedos. Pero ese reino en parte es fuerte, porque es, ¿qué? Hierro. O sea que la Roma antigua como que siguió influenciando en el mundo de otra manera. La Roma antigua sigue dominando el mundo de otra manera. Y heredó algo de la Roma antigua. Hay un reino. ¿Quién será ese reino? ¿Cuántos elementos tiene cada parte? Por ejemplo, la cabeza, ¿cuántos elementos tiene? Uno solo. O sea que era un solo rey, realmente. Un solo imperio, Babilonia. El pecho, ¿cuántos metales tiene? Solo uno. Pero ¿qué notamos en los pies? Que hay dos. Hay dos reyes aparentemente unidos. Así como el hierro está aparentemente mezclado con el barro, pero con el primer golpe se le cae el barro. Entonces, aquí nos está hablando de dos reinos, uno de hierro y uno de barro, que se unen en los días de las uñas de los pies. Pero ellos dos, para poder tener poder, necesitan también el apoyo de 10 dedos. ¿Quiénes podrían ser? Puede ser, ¿quiénes pueden ser? Pero acuérdense, nosotros no interpretamos la Biblia, ella se interpreta sola. ¿Sí o no? ¿Quién nos podrá ayudar a entender qué significan esos dos reinos? Hay que buscar en alguna parte de la Biblia donde diga que en los últimos días dos reyes poderosos se unen y tienen el apoyo de otros 10. ¿Dónde está eso? Bueno, pues vamos a ver que sí está en la Biblia. Claro que sí está en la Biblia. Vamos a ver lo que dice Daniel 2:41. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de arcilla de alfarero,
y en parte de hierro, el reino será ¿qué? O sea, pero es un reino dividido. Aunque aparentemente están unidos, realmente están ¿qué? Están divididos. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de arcilla, el reino será en parte fuerte y en parte será ¿qué? En parte será frágil, dice el versículo 42. Y sigue diciendo, clave importante lo que voy a decir aquí. Dice, se mezclarán por medio de ¿qué? Entonces nos está hablando después de Roma. Lo que vienen son alianzas. Muchos intentando formar alianzas para mantener como que la estatua, ¿no? Mantener el dominio en la tierra. Se van a hacer ¿qué? Alianzas humanas, ¿pero qué? Por más de que hagan alianzas humanas, no se unirán el uno al otro. Están juntos pero no revueltos. Están unidos aparentemente, pero no están revueltos. Así como el hierro y el barro no se mezclan, pues estos dos están. Y miren cómo la estatua se mantiene en pie, ¿o no? A pesar de que los pies son de barro y de hierro, logra mantener semejante cosa tan pesada, semejantes metales encima, logra mantenerlo. Pues bueno, mire, después de Roma pagana, después de que cae Roma pagana, se han intentado hacer muchas alianzas en el mundo entre hombres para tratar de volver a formar el gran imperio antiguo. Por ejemplo, Carlomagno, el famoso Carlomagno, que es el rey de los francos. Este individuo es muy importante en la historia. Esta gente, los francos, fueron los que le dieron poder a Roma papal. Roma papal se monta en el poder del mundo gracias a los francos, gracias a Carlomagno y gracias al abuelo y al bisabuelo de ellos, Pipino el Breve, que se llamaba, en fin, varios de esos. De la familia, eso era una dinastía, se llamaba la dinastía de los carolingios. Ellos le dan el poder al obispo de Roma y lo sustentan con sus ejércitos. Ellos intentaron formar una alianza con el Papa León III para dominar toda Europa. No funcionó la cosa, no funcionó. Después de ellos hubo otras alianzas, trataron de mezclarse entre sí los reyes. Las hijas se las casaban con otro rey, con el hijo de otro rey, tratando a ver si toda Europa estaba gobernada por reyes de la misma sangre. Pero no, la cosa no funcionó ni en tiempo de Carlos XV, ni en tiempo de Luis XIV. Esas alianzas que hicieron en 1555 y en 1713 no funcionaron. Ahora, en el siglo XIX hubo alguien que lo intentó. ¿Quién fue el que lo intentó en el siglo XIX? Bueno, el que lo intentó fue el de allá, Napoleón Bonaparte. Él intentó formar un gran imperio, pero Napoleón Bonaparte tuvo su Waterloo. Los ingleses lo derrotaron y lo mandaron por allá a la isla de Santa Elena. Allá él murió. Dicen que una tortuga vivió, que hace poco murió, conoció al tal Napoleón Bonaparte. Ya que las tortugas viven muchos años, ¿no? Pueden vivir muchos años. Y el otro que intentó volver a establecer el gran imperio romano fue Hitler en el siglo XX. Es interesante que usaba el símbolo de las águilas también. ¿Cuál era el símbolo de Roma pagana? El águila. ¿Y Hitler tenía el símbolo de qué? Del águila. Y por ahí hay dos naciones que como que quieren ser las sucesoras de la Roma pagana, Estados Unidos y México. Que los mexicanos, ¿qué tenemos los mexicanos ahí en la bandera? Un águila ahí. ¿Será que somos los herederos de los emperadores romanos? ¿Qué creen ustedes? Maybe, ¿no? No, ellos intentaron, pero Hitler tuvo su final. Nadie ha podido volver a levantar algo así. Pero ¿qué dice la profecía? La profecía dice que van a estar aparentemente unidos dos reyes, uno de hierro y uno de barro en los últimos días. Dos reyes. ¿Dónde están esos dos reyes en la Biblia? ¿Dónde están? Y en los últimos días. Y tiene el apoyo de 10 reyes. Bueno, aquí les tengo tremendas sorpresas. Todavía no. Estados Unidos intentó formar una gran alianza después de la Segunda Guerra Mundial. Se alió con Inglaterra, con la Unión Soviética, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros sabemos que esta alianza es mentirosa. Los rusos y los gringos no se quieren para nada. Esa alianza no ha funcionado. Bueno, ¿cuál es la última alianza final? Ahora sí, no se pierdan la clase de los códigos del Apocalipsis, que va a ser el próximo año. Ahí vamos a explicar eso. No, vamos a decirlo ahora. No, van y se quedan frustrados.
Y yo mismo me quedo frustrado. No, hermanos, la Biblia sí habla de dos reyes en los últimos días. ¿Y dónde se mencionan esos reyes? Bueno, la Biblia habla de un reino que surge de la tierra. En Apocalipsis. Si surge de la tierra, ese es el barro, ¿o no? Porque es un reino que sale del barro. Dice que es una bestia que sube de la tierra. Apocalipsis 13. Y esa bestia que sube de la tierra se va a aliar a otra bestia, a la bestia que sale del mar. Uy, ahí están las dos. Entonces, Apocalipsis capítulo 13, si usted lee en Apocalipsis 13, en los primeros 10, 11 versículos habla de la bestia del mar. ¿Sí? ¿Y qué dice la bestia del mar? Que es una bestia que sufrió una terrible herida, fue una bestia que dominó el mundo por 1200, por tiempo y medio tiempo, sufrió una herida, pero se sana la herida. Y toda la tierra se maravilla con esa bestia. Acuérdese que la Biblia, el estilo de los profetas, como Juan, ellos utilizan figuras de animales para representar a alguien. Y nosotros sabemos que eso es propio de la Biblia. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña dinámica aquí. Yo sé que ustedes me van a contestar bien. Yo les digo un animal y ustedes me dicen qué representa. ¿Está bien? A ver, va el primero. Cordero. Pero rápido, lo necesito así rápido, rápido. El cordero. Mire, si usted se está dando cuenta que el de al lado se está durmiendo, póngale el despertador ahí disimuladamente. Le voy a decir otro animal. La serpiente. La respuesta es depende. Porque resulta que la serpiente también es un símbolo de Jesús. La serpiente que Moisés levantó en el desierto. Aquí va otra. El león. Depende. La respuesta es depende, pastor. Si es en Primera de Pedro, es el diablo. Pero si es en Apocalipsis, es Cristo Jesús, ¿o no? Ok. La paloma. El Espíritu Santo. La yegua. La yegua, ¿qué pasó? La yegua representa a la mujer. Sí, la yegua es un símbolo de la mujer. Y en Cantar de los Cantares dice el rey Salomón, ¿a quién te compararé, oh amada mía? Dice, a la yegua del faraón. Oye, que esas yeguas eran impresionantes. Las yeguas egipcias eran azabaches, negras, brillantes, y unas melenas, unas crines. La crin de esas yeguas eran altas, hermosas las yeguas egipcias. Entonces, realmente ese era un piropo que se echaba en tiempo de Salomón. Cuando le decía a la muchacha que estaba muy bonita, está hecha una yegua. Si hoy el hermano le dice, si el hermano Ríos le dice a la señora, estás hecha una yegua, mi amor. A lo mejor la hermana le dice, hasta aquí yeguaste. Bueno, el siervo, ¿a qué se representa? El siervo con C, al varón, ¿no? Pero bueno, hermanos, las bestias representan reinos. Eso lo dice Daniel 7:17. Las bestias representan, son reinos, pero reinos muy ¿qué? Muy poderosos. O sea que cuando se habla de la bestia, realmente está echando un piropo. Está hecho una bestia, o sea, muy poderoso. Bueno, esos reinos son muy poderosos, tienen mucho poder. Entonces, la bestia del mar y la bestia de la tierra en Apocalipsis 13 se unen en los últimos días. ¿Y qué hacen en los últimos días esas dos? La bestia de la tierra le hace una imagen a la bestia del mar. Y va a hacer que toda la tierra adore a la primera bestia y adore la imagen. Y la bestia de la tierra va a hacer descender fuego del cielo como si fuera el profeta Elías. Y va a hacer que toda la gente en la tierra adore a la bestia y a su imagen, y le va a poner a la gente la marca del 626. Y va a prohibir comprar y vender. Entonces, si habla la Biblia de dos reinos que se van a unir o no, ahí lo está diciendo. Entonces, hermanos, esos dos reinos que se van a unir en los últimos días son la bestia del mar, que en Daniel 7:25, esta cita es muy importante. Esa fue la bestia que cambió los tiempos y cambió la ley de Dios. Eso hace esa bestia, cambia la ley de Dios. Y toda la tierra se maravilla en pos de ella, según dice Apocalipsis 13, el versículo 3. Y esa bestia de la tierra, la otra, es la que obliga a todo el mundo a adorar la imagen de la primera bestia, de Apocalipsis 13:15. O sea, están aliados. Esos son los dos grandes reinos que se van a unir, y ellos no están solos.
No están solos. ¿Con quién están ellos? No, mire qué tremendo. Dice la Biblia en Apocalipsis 17:13 que 10 reyes que aún no han recibido poder, le van a dar su autoridad a la bestia en su guerra contra el Cordero. Entonces, ¿ahí están los 10 dedos o no? Porque son 10 reyes. Entonces son los 10 dedos de los pies. Y esos reyes todavía no han recibido su poder. ¿Quiénes podrían ser esos 10 reyes? Aquí vamos a especular. Esto no es Biblia, esto es especulación. Puede que sí, puede que no. Pero solamente a manera de cultura general. Si estamos viviendo en el tiempo de las uñas de los pies, tenemos que hablar, ya esos dos grandes reinos ya existen. Están dominando. El rey del mar es un rey religioso. Es un rey religioso, y el rey de la tierra es un rey político. Es un reino político muy poderoso que puede prohibir comprar y vender. ¿Qué nación ha surgido en los últimos siglos que es capaz de hacer bajar fuego del cielo, sancionar a las naciones y prohibir comprar y vender? Estados Unidos de Norteamérica. Pero esto es una aplicación. Falta probarlo más. No se basta solamente con esta declaración. Esto requiere más y probar más. Pero no tenemos el tiempo ahora, más adelante tal vez. Miren, y los 10 reyes hoy en día, esto tampoco lo tomen como algo que es así. Pero pónganse a pensar, en este momento hay un grupo, que es el grupo que domina toda la economía mundial. Y cuando Estados Unidos quiere hacer algo, ¿se reúne con todos estos o no? ¿Y se logra el apoyo de todos estos? Hermanos, lo que ellos hacen es ley para el mundo o no. A ver, ¿cuáles son esos del grupo G7? Allá, comenzando de la izquierda, parte superior, ¿está quién? Francia. Después, ¿quién está? Estados Unidos. ¿Quién más? Inglaterra, la que sigue. Alemania, la que sigue. Japón, la que sigue. Ay, si tuviera el águila sería México. Pero es Italia. La que sigue es Canadá y la última es Rusia. La bandera de Rusia. Ese es el famoso grupo del G7. G7. Pero no solamente está el G7, en este momento también se habla del G8. Se habla de un G8. Dígame, ¿faltarían, si esto fueran los 10 reyes de la tierra, solo faltan 2 o no? ¿Cuáles podrían ser los últimos 2 reinos que, si estos 2 se juntan, mejor dicho, dominan todo el mundo ahora sí? Dominan la economía, la banca, el comercio, lo dominan todo absolutamente. ¿Cuáles son los 2 que están haciendo falta? México y El Salvador. ¿Sí? México y El Salvador, ¿no? ¿No? Ya quisiéramos, ¿no? Pero China podría ser, si China finalmente acepta. China es una potencia. Australia es otra potencia. Podría ser, ¿quién más? No sé, podría ser la India. La India es una potencia, pero hay mucha miseria también allá. Podría ser Brasil, hablando de los latinoamericanos, tal vez Brasil. Pero hermanos, esto es pura especulación. Pero lo que sí podemos decir, hermanos, es que estamos viviendo en el tiempo de las uñas de los pies. Pero hay cosas tremendas. Dice que la bestia de la tierra se las da de Dios también. Miren ustedes cómo la bestia de la tierra hace una imagen. ¿Y qué hace? Le sopla el aliento y le hace dar vida. ¿Está hablando como alguien que está haciéndoselas de Dios o no? Sí, es como alguien, es una pretensión terrible. Dice que le puede infundir aliento a la imagen de la primera bestia y va a hacer que la imagen. ¿Se acuerdan que ayer estábamos estudiando que uno de los planes favoritos del diablo para hacer caer a Daniel y a los 3 jóvenes hebreos, para hacer matar a los jóvenes hebreos, ¿qué levantó el rey de Babilonia? Una imagen. Era el rey, pero buscó el apoyo ¿de quién? De los sátrapas, gobernadores, capitanes, magistrados, de todas las ramas del poder de la sociedad. Y cuando todas las ramas de la sociedad se juntan con el rey, pueden implantar una ley secular, pero que viene con carácter religioso o no. Realmente era un carácter religioso, pero le pusieron un disfraz de una ley secular. ¿Será que eso se puede hacer hoy en día? Pueden poner una ley religiosa y le ponen un disfraz de algo secular.
y para que todo el mundo obedezca. Saben que en 1962 aquí en los Estados Unidos la Corte Suprema de Justicia tomó un voto impresionante que tal vez muchos no nos habíamos dado cuenta. La Corte Suprema de Justicia en 1962 tomó este acuerdo de que no importa si una ley es de origen religioso, siempre y cuando se use para fines seculares, es constitucionalmente válida. ¿Eso tiene significado o no tiene significado? Una ley religiosa, si la presentan bien enmascarada con asuntos ecológicos, de familia, lo que sea, puede ser constitucional. Nadie la puede tumbar ya, porque ya la Corte Suprema de Justicia legisló en ese asunto. Entonces, abramos simplemente el ojo, hermanos, lo que se nos va a venir a la tierra. Bueno, el Señor Jesucristo le dijo a la gente, cuando ustedes vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Jesús advirtió eso, porque a él le preguntaron, Señor, ¿por qué no nos das una señal del fin del mundo? Y esta señal se la dio Jesús. ¿Ustedes quieren saber cuándo es el fin del mundo? Bueno, les voy a dar una señal. Cuando ustedes vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. De eso vamos a hablar los próximos días, no hoy. Hoy no vamos a hablar de eso. Pero una cosa sí les adelanto. Resulta que la palabra abominación desoladora en hebreo se dice shikot shamem, que se puede traducir idolatría o ídolo abominable que aturbe o causa estupor. Entonces Cristo está hablando, cuando ustedes vean el ídolo que levantan, eso coincide con Apocalipsis 13. Porque Apocalipsis 13 dice que la bestia del mar y la tierra, ¿qué es lo que levantan? Una estatua, una imagen, ¿no? ¿Y qué está diciendo Cristo? Cuando ustedes vean la abominación desoladora, y resulta que la palabra abominación desoladora no es muy clara, pero si miramos en el original dice así, dice cuando ustedes vean la idolatría o el ídolo abominable que aturbe o causa estupor, el que lea entienda, si está en el monte, piérdase, huya. Entonces, él está advirtiendo, cuando veamos en la tierra que se levanta una imagen abominable, que causa estupor, que aturde a todo el mundo, escapen. Porque lo que viene es una cosa terrible, la unión de la iglesia y el Estado. ¿Cuánto pueden hacer la iglesia y el Estado juntos? ¿Pueden abusar de los derechos de la gente o no? ¿Qué va a pasar con las minorías? Van a ser destrozadas. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, cuando ustedes vean eso, huyan más bien, escapen exactamente. Pues bien, hermanos, vamos a ir terminando la clase de hoy. Dice el Señor en Daniel 2:44, yo les tengo noticias muy buenas. Porque ahí falta algo en la... Ustedes ya colocaron la parte que corresponde a los pies ahí en su papel, ¿no? Bueno, ¿qué representan los pies? La bestia de la tierra y la bestia del mar, de Apocalipsis 13. Sí. Lo que representa los pies de hierro y de barro es la alianza entre ¿quiénes? Entre la bestia del mar de Apocalipsis 13, la bestia de la tierra de Apocalipsis 13 y los 10 reyes que aún no han recibido poder. Eso es lo que quiere decir. Pero ahora viene la parte tremenda, la piedra. Llegó el momento de la piedra, hermanos. En los días de estos reyes, cuando la bestia del mar y la bestia de la tierra en los últimos días se unan con esos 10 reyes, es cuando la roca se viene. O sea que Dios solamente está esperando que se forme esa gran alianza entre iglesias y Estado y comiencen a imponer leyes como en el tiempo de Nabucodonosor, leyes religiosas pero con un carácter ¿qué? Secular. O sea, la ley es religiosa pero le ponen un disfraz secular, por cualquier otro motivo. Así querían hacer caer a Daniel o no. Así quisieron caer a los 3 jóvenes hebreos. Todos los magistrados, todos los estamentos de la sociedad se pusieron de acuerdo para poner una ley secular, pero que era de origen religioso. Porque a estos muchachos religiosos, como eran Daniel y sus 3 amigos, que eran religiosos espirituales, la única forma de hacerlos caer era con leyes. Pero ellos prefirieron la muerte antes que ser infieles, y eso espera Dios de nosotros hoy en día, que seamos fieles. Pero ya ve que hoy en la iglesia, si no me saluda el hermano, no vuelvo a la iglesia. ¿Cómo vamos a resistir cuando venga lo peor?
No, no puede ser. Entonces dice que en los días de estos reyes, ¿Dios qué va a hacer? Dios desmenuzará y consumirá a todos aquellos reinos y Él permanecerá para siempre. Pero ojo, muchos creen que es la segunda venida de Cristo, que cuando Cristo venga por segunda vez va a destruir todos los reinos. Pero yo les hago una pregunta. Cuando Cristo venga, ¿los reyes de Babilonia están vivos? ¿El imperio babilónico está vivo? ¿Esos reyes de Babilonia están vivos? ¿Qué dicen? ¿Están vivos o se murieron hace rato? ¿El imperio babilónico todavía existe o ya cayó? Hace tiempo. ¿Los medopersas existen? ¿O hace rato cayeron los medopersas? ¿Los griegos? ¿El imperio griego existe hoy? ¿Roma pagana existe hoy en día? ¿La Roma de los Césares, de los emperadores? Bueno, lo único que existe hoy en día solamente son los pies de hierro y barro. Pero la profecía dice que la piedra, ¿qué es lo que hace? ¿Solo desmenuza los pies? A todos. ¿Cuándo se va a cumplir eso? ¿Cuándo? ¿Será que va a haber un día en que todos esos reinos están de pie? ¿Otra vez? ¿Qué dicen? ¿Algún día van a estar de pie otra vez? Pues miren ustedes la profecía lo que viene. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo? Bueno, vámonos a Apocalipsis. Pues le digo yo, Apocalipsis es Deuterodaniel. Dice Apocalipsis capítulo 20 que el profeta vio tronos y vio a los que se sentaron sobre esos tronos y que recibieron la autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Dígame personas que fueron decapitadas por causa del Evangelio. Juan Bautista y todos los mártires que les quedaron. Pablo fue decapitado o no? A él le cortaron la cabeza al Pablo. Entonces Pablo puede estar entre este grupo de personas. Es un grupo de mártires, los mártires, que van a recibir la facultad ¿de qué? De sentarse en tronos y juzgar. Por eso cuando una gente anda juzgando por ahí a otra persona, yo le digo, espérate hasta este día. No juzgues antes de tiempo. Ya te va a tocar el turno, pero ahorita no. Ahorita mírate la paja de tu ojo, la viga de tu ojo. Pero espérate que llegue ese día. ¿Cuándo va a ser ese día? Aquí lo va a decir Apocalipsis. Dice que los que reciben la facultad de juzgar, que son los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, ¿qué dice la Escritura? Dice en Apocalipsis 24 que esas personas que no adoraron a la bestia, ni adoraron su imagen, y que no habían recibido la marca en su frente ni en su mano, son los que reciben la facultad de hacer el juicio. Un día. Y dice que esta gente, ¿estos eran muertos o no? Bueno, estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo ¿cuánto tiempo? 1000 años. O sea que todos los mártires, los que han muerto, van a resucitar y Cristo les va a dar la oportunidad de juzgar a aquellos que los mataron. Él les va a dar la oportunidad de que los juzgue. ¿Eso está diciendo Apocalipsis o yo lo digo? Es Apocalipsis lo está diciendo. Todos los mártires van a recibir la facultad de juzgar. ¿Y por cuánto tiempo van a reinar? Van a reinar por 1000 años. Y eso cuando ellos resuciten, ¿cómo se llama eso en la Biblia? Esta es la primera ¿qué? Resurrección. O sea que si hay una primera, ¿quiere decir que hay una segunda resurrección o no? Bueno, ¿cuál es la segunda resurrección? Dice, pero los demás muertos, ¿quiénes son los demás muertos? Los demás muertos, ¿quiénes son? Los impíos. Porque los que resucitan son los santos. Pero los demás muertos, ¿qué pasa con ellos? No volverán a vivir sino hasta que se cumplan los 1000 años. O sea que Dios va a permitir que los muertos de los impíos sigan muertitos. Y durante los 1000 años los santos los están ¿qué? Juzgando o no. Es que nos vamos a llevar tremendas sorpresas en el cielo. De pronto en el cielo vamos a decir, oye, ¿por qué el hermano tal no está aquí? Si era tan consagrado, era el que mejor predicaba en la iglesia. Pues que no sabemos la vía doble que llevaba. Vamos a llevarnos sorpresas. Uy, pero miren aquel que era pero el terrible en el barrio, ahora está aquí en el cielo. ¿Por qué? Sorpresas que nos vamos a llevar. Y alguien decía que la más grande de todas las sorpresas es vernos nosotros. Vernos allá arriba en el cielo, ¿no?
Entonces dice que los otros malos, ¿cuánto tiempo van a durar muertitos? 1000 años. Y dice Apocalipsis 26, bienaventurado, Macarios, como decíamos este hermano en la radio, dichosos los que tienen parte. ¿A cuánto nos gustaría ser parte de la primera resurrección? ¿A todos nos gustaría o no? Dichoso el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué somos dichosos? Porque dice la Biblia, porque la muerte ya no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Durante 1000 años. ¿Y qué va a pasar después de los 1000 años? Ojo aquí, que aquí llegó. Si ustedes se me pierden aquí, se perdieron toda la clase ya. ¿Verdad? Que si no, esta parte no la comprendemos, perdimos toda la clase. Y entonces los que no me respondan bien ahorita se quedan de 8 a 9 y media, de 8 y media a 10, porque les vuelvo a repetir el tema. ¿Está bien? Pero si me contestan bien, nos vamos ya. ¿Listos? ¿Hacemos el trato o no? ¿Sale y vale? Bueno, dice que cuando los 1000 años se cumplan, ¿qué se está realizando durante los 1000 años? ¿El juicio a quiénes? A los que se quedaron. El juicio a las naciones se está haciendo ahí. Cuando se cumplan los 1000 años, entonces Satanás será ¿qué? Suelto. ¿Y qué va a hacer? Saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Cuáles naciones? ¿Son los impíos que resucitan o no? ¿Resucitan todos los impíos o no? Claro que resucitan todos los impíos. ¿Quiénes están entre los impíos? Uy, por aquí, ok. Dice que cuando se cumplan los 1000 años, Satanás es suelto. Y sale a engañar a las naciones. ¿Y dónde estaban esas naciones? ¿Habían estado muertas 1000 años o no? ¿Ahora qué? Se levantan. ¿Quiénes se levantan? ¿Gente de los tiempos de Adán y Eva o no? Caín y toda esta gente, los antediluvianos también. Ustedes se pueden imaginar esos gigantes. Shaquille O'Neal le daba por la cintura a un gigante de esos. ¿Se levantan los grandes generales babilonios o no? ¿Se levantan todos los ejércitos de los babilonios? Oiga, todos los metales se levantan otra vez. Porque a la segunda venida de Cristo, Cristo lo que hace es llevarse a su pueblo. Pero la gente se queda allí muerta por 1000 años. Está diciendo Apocalipsis, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Satanás con todas esas naciones, los medopersas, los griegos, los romanos, con todas las potencias que había en todo el mundo? Resucitan todos los impíos. Ahora, ¿qué dice? ¿Los qué? Los reúne y dice la Escritura, subirán a través de la ancha tierra, cercarán el campamento de los santos y la ciudad amada. Entonces, ¿descenderá fuego del cielo y qué? Entonces, ¿cuándo se cumple aquello de que todos los metales son desmenuzados? ¿Antes de los 1000 años o después de los 1000 años? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y nunca más volverá a existir el mal. Porque entonces serán reducidos a ¿qué? Dice el profeta Malaquías, serán reducidos a ceniza y el mal no se levantará más. Y cuando todos los impíos desaparezcan, sean reducidos a ceniza, entonces Dios levantará un reino, un monte que llenará toda la tierra y será el monte de Dios, el reino de los santos. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos estar ahí? Entonces noten ustedes cómo el libro de Daniel tiene que ver con nosotros hoy en día, ¿o no? Esta profecía de Daniel 2 comenzó ¿en qué año? Ahí mire su hojita. Esta profecía va desde el 605 antes de Cristo. ¿Y cuándo termina? ¿Cuándo termina la profecía de Daniel 2? A ver si... o sea, después de 2014 termina o no. ¿Esta profecía de Daniel 2 termina después de 2014 o ya se terminó? Todavía no ha terminado. Apenas vamos por los pies. ¿Qué es lo que nos falta? La roca que caiga y que todos los impíos después de los 1000 años sean ¿qué? Y cuando sean pulverizados, desmenuzados, un viento se los lleva. No queda sombra de los malos ya. Desaparecen para siempre. El diablo desaparece para siempre. Desaparecen para siempre.
y toda la tierra se llena de un gran monte. O dígame, ¿a usted les gustaría? No sé si hacerle la pregunta así, pero la voy a hacer. ¿A usted les gustaría vivir en la tierra nueva? ¿Cuánto nos gustaría vivir en la tierra nueva? Pero que por allá en el kilómetro 50 está la suegra quemándose. Y que salimos de adorar a Dios y por el camino vemos a toda la gente quemándose allí y quemen y nunca se acaban de quemar. ¿A usted les gustaría vivir en una tierra nueva así? ¿O a qué huelen los que queman? Hermanos, la profecía dice que cuando los metales sean desmenuzados, serán como paja que se la lleva ¿qué? El viento. ¿Se vuelven a ver los reinos? Nunca más. Y dice que la piedra se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. Es la casa de Dios con nosotros, Dios con nosotros. Como dice Apocalipsis 21, la ciudad de Dios descenderá a la tierra y Dios estará con nosotros y seremos un solo pueblo. Bueno, hemos terminado la clase. Yo le pregunto, ¿cuántos quieren estar entonces en la ciudad santa? A ver, ¿cuántos queremos estar? ¿Cuántos se quieren librar de la pedrada que viene? Yo creo que todo, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, vamos a ponernos de pie. Vamos a invitar a alguno de los hermanos que quiera despedirnos en oración. ¿Quién quisiera despedirnos en oración? Por favor, hermano. Venga, diríjanos en oración a todos, por favor. Señor Miguel, Padre, en este momento, Señor, te damos gracias, Señor, por todo, Señor, lo que Amén. esta noche, Padre, a través del hermano, Señor, nos has enseñado, Padre. Bendito Dios, también te pido por cada uno que estamos aquí presentes, Señor. Hemos estado reunidos, Señor, que aprovechemos todo lo que esta noche se nos ha ilustrado, Padre Santo, y te damos a ti la honra y la gloria, mi Dios, porque tú te la mereces, Padre. Amén. Lo es en nuestro Señor Jesucristo, Señor. Recibimos, Señor, cada uno de los que estamos ahí con un corazón, Señor, dispuesto para seguir aprendiendo para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.